Las ruinas del viejo Hospital del Tórax de Terrassa se levantan hoy como monumento a un lúgubre pasado. Situado a escasos kilómetros de la industriosa ciudad catalana, durante décadas fue un sanatorio para enfermos víctimas de dolencias pulmonares que se situó en un lugar apartado por el miedo que había ante el posible contagio. Un gueto de la muerte en el que miles de personas perecieron. En los siglos pasados, cuando una persona tenía una enfermedad de pulmón, se pensaba que era infecciosa, que podía transmitirse a través de los microbios. Entonces se le decía, bueno, tienes que ir a curarte a un hospital especializado, en este caso el Hospital del Tórax. Y te llevaban a un hospital alejado de cualquier ciudad, de cualquier localidad, en medio de la naturaleza, y allí te dejaban. Entonces los familiares no iban por miedo a ser contagiados por sus propios familiares enfermos. Realmente era aberrante, era como una especie de Auschwitz, era uno de los grandes últimos sitios de eutanasia en España. O sea, cuando una familia había un niño tuberculoso, lo apartaban y lo llevaban a sitios donde había una colonia de 30.000, son naves y naves para que la gente fuera muriendo, era un sitio donde llevaban a la gente a morir. Eso es inquietante verlo, había sus cines, no podían salir, o sea, era como, tenías tú el bacilo de Koch y ya estabas, ¿no? Y entonces, mucha gente, nada más llegar, había muchos casos que nos contaban de que eran niños que llegaban y sus padres los dejaban, subían al último piso y se tiraban. Porque claro, entrar allí era entrar en el horror. Estas habitaciones vacías, que hoy guardan silencio, dan la impresión de mantener parte de la terrible esencia que las impregnó hasta hace pocos años. Abandonados a su suerte, muchos de los que estaban internados aquí comprobaban día tras día cómo sus compañeros iban empeorando y falleciendo, creándose un paranoico ambiente de terror que muchas veces desembocaba en locura. Entonces, al ir desapareciendo, estas personas quedaban en el recuerdo de las vivas, y las vivas las recordaban y se les aparecían. Y algunos de esos enfermos que no aguantaron la presión de su propia enfermedad, se suicidaban. Dicen que el Hospital del Tórax tenía el más alto índice de suicidios de todos. Pertenecía al Ministerio de Sanidad, ahora a la Generalitat. Te mandaban allí y allí te curabas o no te curabas, pero el enfermo realmente sufría. Cuando uno no podía más y veía que se ahogaba, quizás se tiraba desde lo alto del último piso del hospital y caía en la jungla, que era un jardín donde todo el mundo iba a parar allí. Y ese ruido, esos gritos al suicidarse, se oían, se escuchaban por los otros enfermos. Este aura trágica ha atraído como poderoso imán diversos rumores acerca de fenómenos extraños que suceden en el interior. El investigador Miguel Ángel Segura, junto a otros compañeros como Francisco Recio o María José Pérez, han pasado en su interior muchas noches intentando captar lo invisible. Algunas de sus veladas de vigilancia se han saldado con sorpresas estremecedoras. La iglesia es uno de los lugares que más ha ocurrido este tipo de fenómenos. Hemos tenido muchos problemas con los medidores ambientales. A lo mejor en un espacio de 5 metros de diferencia teníamos puesto 2 medidores y había una variación a lo mejor de 1 grado, pero la humedad incluso llegaba hasta 7 grados de humedad. Entonces lo que hicimos, pensando que podía ser la sensibilidad del aparato, intercambiamos los medidores y ocurrió exactamente lo mismo. Y luego en la planta número 9, aparte de lo que hemos vivido, de las voces que hemos escuchado en directo, las psicofonías bastante claras que hemos obtenido, también tuvimos un fenómeno con una grabadora de minidisc, que en una baldosita pequeñita del suelo, de unos 20 centímetros, la batería se la absorbía y ponía que no había batería. Nos desplazábamos un par de palmos y volvía a recuperar toda la energía. Eso lo hicimos durante 15 veces seguidas y al final ya decidimos grabarlo en vídeo, porque siempre que lo hacíamos ocurría lo mismo. Sin embargo, Miguel Ángel no es el único que ha experimentado con este tipo de fenómenos. Los actores y directores de algunas de las películas que aquí se han rodado, como por ejemplo la producción española Ouija, han sentido en sus carnes la sensación desapacible que se experimenta en el laberíntico edificio. Ese silencio, ese frío, parecen que vayan acompañados de tacto. Esas sensaciones son curiosas, pero bueno, no les quieres prestar mucha atención. En todo caso, tampoco pasa nada si es que las experimentas. Pero fuera de experimentar nada extraño, la sensación era un poco inhóspita.
Y es que este viejo hospital parece esconder un mundo invisible tras su desapacible aspecto. Otro lado de la realidad, al que ha querido asomarse el equipo de investigación de Cuarto Milenio. Abriéndonos paso entre los escombros, guiados tan solo por nuestras linternas, penetramos en lo más profundo de este edificio marcado por la tragedia. Vamos colocando diferentes aparatos de medición a la vez que nos ayuda una sofisticada cámara de visión nocturna, con la que podemos desplazarnos por las habitaciones más sombrías. La noche de investigación ha comenzado. Pues hemos traído diferentes soportes de grabación, tanto analógicos como digitales, en cinta convencional magnética y minidisc, para situarlos por el hospital y ver si podemos captar algún tipo de registro psicofónico. También hemos traído cámaras, tanto de vídeo como de fotografía, con night shoot, con infrarrojos, para ver si lo que el ojo humano no es capaz de ver queda plasmado en la fotografía o bien en el vídeo. Los minutos pasan y la tensión se va apoderando de nosotros. Pero por fin la espera da sus frutos. El equipo de Cuarto Milenio obtiene la primera psicofonía. Una voz salida de la nada parece responder a una pregunta formulada por el investigador Miguel Ángel Segura. Vamos a ver, ¿conoces a uno de los que estamos aquí? Tras pasar varias horas dentro del edificio, intentando realizar diferentes pruebas, nos trasladamos hasta la vieja iglesia que hay en la parte trasera del hospital. Allí, en la capilla, nos disponemos para realizar una sesión de Ouija, registrada en imagen y sonido. Las presuntas psicofonías son nuestro objetivo. Por eso, junto al tablero, dejamos nuestras grabadoras en marcha. La sesión transcurre en un denso ambiente de cierta tensión. No estamos tranquilos. A pesar de lo subjetivo de la Ouija y de nuestra experiencia en este tipo de lugares, las letras y supuestos mensajes, quizá fruto de la sugestión colectiva, parecen tener un solo fin: echarnos de allí. La Ouija empezó sin haber hecho ninguna pregunta. Fue ella espontáneamente que se puso a correr y con mucha fuerza, Durante toda la sesión fue muy fuerte. Ella nos quería gobernar a nosotros, digamos, ¿no? Y no nos hacía caso en las preguntas, nos echaba de aquí, que nos fuéramos todo el rato, y luego al final sí que se ablandó un poquito y bueno, cooperó un poco, ¿no? Pero en principio daba un poco de miedo porque no nos dejaba a nosotros guiar, digamos, la sesión, lo guiaba ella. La sorpresa nos la llevamos, sin embargo, al escuchar minutos más tarde las grabadoras que dejamos sobre la mesa. Reconocemos que la más absoluta inquietud se apodera del equipo de Cuarto Milenio. Una de ellas recoge de manera clara una voz que desde la nada nos dice: puedo inmolarme. Nuestra investigación está a punto de terminar, pero antes hubo tiempo para recordar junto a Miguel Ángel Segura otros fenómenos extraños que él tuvo la oportunidad de vivir en este lugar. Bueno, hacía 3 días que había estado en la planta número 1, en una zona que era oscura, y al salir a la parte clara vi como una especie de sombra se me echaba encima. Yo pensé en ese momento que bueno, que a lo mejor había sido un efecto óptico o algo. La cuestión es que me mareé durante 6 o 7 segundos, y 3 días después, en la planta número 9, iba grabando con el móvil un vídeo, y justamente en el pasillo donde vivimos los fenómenos extraños con la voz que escuchamos en directo y donde pasó el fenómeno de la grabadora, se cruzó una especie de sombra, de silueta por delante de la cámara del móvil que yo no vi. Fue al meterlo en el ordenador cuando me di cuenta. Nuestra noche de investigación ya ha concluido, pero este último testimonio no ha sido casualidad. Fueron antaño muchos los pacientes que comentaron a doctores y familiares la presencia de extraños espectros que se paseaban por el hospital. Lo que describían en su mayoría era una mujer corpulenta que, vestida de enfermera, caminaba por los pasillos como si fuese la mismísima efigie de la muerte. Su mirada perdida en la nada, sobre sus hombros una tupida capa y en una de sus manos una jeringa apuntando hacia arriba. Muchos, quizá en los delirios de la terrible enfermedad, aseguraron que la vieron caminando por los pasillos. En cambio, nadie que la viera entrar en su habitación
sobrevivía. Dice que veían una enfermera de la muerte cuando sonaba la alarma de una habitación de algún moribundo, que la enfermera corría por los pasadizos del hospital con la jeringa preparada, quizá para ayudar a terminar a morir bien o para ayudarte a dar el paso hacia el más allá. Esa imagen la veían y luego casualmente o no, o enigmáticamente, a la mañana siguiente el enfermo de esta habitación ya había fallecido. Atrás dejamos ya el viejo hospital del tórax, uno de los lugares más impresionantes y sórdidos que jamás haya pisado nuestro equipo de investigación. El material psicofónico registrado en tiempo real hace que nuestra inquietud siga a flor de piel. Una cuestión sigue ahí, persiguiéndonos como una sombra. Pueden grabarse voces, tragedias y sentimientos que aquí tuvieron lugar hace tanto tiempo. Nos marchamos con el corazón encogido y la sensación de que nadie puede responder, hoy por hoy, a nuestra angustiosa pregunta.